Tenemos que hablar todavía de Estados Unidos, pero de una situación bastante llamativa y sobre todo inesperada. ¿Qué pasaría si les digo que ha salido al frente el presidente de Chevron a alertar de los riesgos que tiene Estados Unidos si deja de trabajar con Venezuela? Así como lo acaban de escuchar. En este caso, Mike Wirth, que es nada más y nada menos que el presidente ejecutivo de la masiva petrolera estadounidense Chevron, se expresó el día de ayer en contra de la decisión de Washington de que la compañía deje de operar en Venezuela, una vez que la licencia expedida por el expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, que permitía a la empresa operar en el país latinoamericano, expire. Y esto llega a través de Fox News. Chevron, que solo tiene permiso para exportar petróleo venezolano a Estados Unidos, ha estado bajo presión de la administración Trump para detener las extracciones en la nación bolivariana. Sin embargo, el propio Wirth dice que está en desacuerdo con esta medida, pero no porque sea una gran situación hacer negocios o que él sea un amigo de Maduro, sino que, en realidad, según él dice, estas preocupaciones le van a dar un duro golpe a la seguridad energética de Estados Unidos y, sobre todo, van a ayudar a que China siga creciendo en influencia en Occidente. Parafraseando lo que ha dicho Wirth, él ha comentado que ha visto este mismo método anteriormente en África, en América Latina y en Asia Central, y China ha creado una presencia y una influencia más fuerte mediante el uso de los activos económicos y su posición para hacerlo. Y es que Wirth ha advertido que si la compañía deja de extraer crudo en Venezuela, esto traerá futuras implicaciones para la seguridad nacional y la seguridad energética. Las refinerías de la costa del Golfo de México están diseñadas para ese tipo específico de petróleo, por lo que es muy importante para la seguridad energética del país norteamericano. Los cambios en las normas significan que ahora el petróleo no va a fluir a Estados Unidos, lo que nos hará menos seguros. Así que paradójicamente le están solicitando al presidente estadounidense que siga teniendo negocios con Maduro. Asimismo, el propio Wirth ha señalado que actualmente China es el mayor comprador de crudo venezolano, subrayando que muy recientemente funcionarios del gobierno de Venezuela han estado en China alentando al gigante asiático a comprar más, por lo que si Chevron detiene sus operaciones, se crearía un vacío que las empresas chinas obviamente van a llenar. Y no solamente las chinas, sino también las rusas. Somos la única empresa estadounidense que permanece sobre el terreno venezolano. Si nos fuéramos, como lo han hecho otros, la producción de petróleo continuará y las empresas de Estados Unidos serán sustituidas por empresas de otros países. E históricamente han sido empresas chinas, rusas y otras que no son necesariamente del interés de Estados Unidos las que sirven en nuestro hemisferio. Terminó enfatizando. Así que es muy curioso entender que, bueno, el llamamiento que se está haciendo al gobierno norteamericano es que siga trabajando con Nicolás Maduro, algo que lo hemos comentado en el pasado, ¿no? Muchos decían que ahora que Donald Trump era el presidente de Estados Unidos, iba a tomar medidas en Venezuela. Bueno, pues un mes después, sí, mandó a un enviado especial a Venezuela, pero para intentar, pues, tener unas buenas relaciones con Nicolás Maduro, o al menos trabajar con él, reconociéndolo, de hecho, como presidente, a la hora de mandar a un alto cargo representante de Estados Unidos, precisamente al despacho presidencial. Algo que sucedió y que habíamos comentado en su momento. Muchos creen que en realidad Estados Unidos tiene la camiseta de luchar por la democracia, luchar por la independencia o por los valores de la justicia, siendo la policía del mundo, cuando la realidad es muy diferente. Y lo dice el propio presidente estadounidense. Solo persiguen el interés de Estados Unidos, no del resto del mundo. Recordemos que el pasado 26 de febrero Donald Trump anunció el fin de las concesiones petroleras a Venezuela para implementar, pues en este caso, una situación diferente. Recordemos que además todo esto lo empezó a trabajar el propio Joe Biden, alegando, según Donald Trump, un supuesto incumplimiento de las condiciones electorales. Posteriormente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros autorizó la operación de Chevron en territorio venezolano hasta el 27 de mayo. O sea, primero dijeron que era terrible porque las elecciones habían estado mal, pero después dijeron, oye, vamos a seguir comprándole a Venezuela. Un mes después de todo este escenario de contradicciones de la propia Casa Blanca, el líder republicano anunció la imposición de un arancel del 25% en cualquier comercio con Estados Unidos que hagan las naciones que compren petróleo o gas venezolano. O sea, incluso una situación bastante
confusa, porque vamos a ser honestos, ¿estás imponiendo sanciones a los que le compren a Venezuela mientras tú también le compras? Bueno, todo esto de hecho ya se está aplicando a partir del 2 de abril. El mandatario aseguró que la medida responde a la hostilidad de Caracas para con su país. Sin embargo, aparentemente necesitan del recurso venezolano si quieren, primero, tener una suerte de reemplazo al recurso energético ruso y segundo, si acaso quieren seguir en esta carrera, en esta tensión, en esta situación geopolítica contra China. Algo paradójico, y vamos a ver qué termina haciendo Donald Trump. ¿Va a seguir ejecutando negocios con Venezuela a pesar de lo que le intenta pintar siempre a la comunidad internacional? Me gustaría saber su opinión abajo en los comentarios. Ahora, hablando de situaciones complicadas, es necesario comentar lo que de repente acaba de decir el presidente estadounidense con respecto al Nord Stream. Sí, se acaba de pronunciar Donald Trump hablando de lo que ha significado el ataque a este gasoducto, y él ha dicho que mucha gente sabe muy bien quién lo hizo explotar. Sí, estas han sido sus palabras. Bueno, nada mal viniendo del presidente de Estados Unidos, ¿no? Así es, Donald Trump ha comentado el día de hoy en declaraciones a la prensa el sabotaje de los gasoductos que ocurrió en septiembre del 2022. Creo que mucha gente sabe quién lo voló, pero yo fui el que lo voló originalmente, porque yo no habría dejado que se construyera. Y luego, como el presidente estadounidense Joe Biden entró en el poder, permitió que se termine, afirmó el mandatario estadounidense. Pero vamos a ser honestos, en realidad sus palabras no son muy exactas. De hecho, el Nord Stream se construyó precisamente en su primer mandato y entró en funcionamiento también en su primer mandato. Angela Merkel, de hecho, se encargó de que así fuese. Ella no iba a dejar el cargo como canciller de Alemania hasta que no se llegue pues al funcionamiento del Nord Stream. Estas fueron las palabras en su momento de la propia Angela Merkel, incluso después de haber tenido reuniones con Donald Trump. Así que estas afirmaciones por parte del presidente estadounidense no tienen mucho peso realmente. Además, sí, es cierto, en la administración de Joe Biden fue cuando ya entró el funcionamiento total y el trabajo y el beneficio económico masivo que empezaba a recibir sobre todo Alemania, algo de lo que a día de hoy pues ya no existe. Pero bueno, preguntado sobre si consideraría abrir una investigación formal sobre lo que ocurrió en los gasoductos, Trump ha respondido que probablemente si preguntara a ciertas personas podría decírselo sin tener que gastar mucho dinero en una investigación. Esto, recordemos, sucedió el 26 de septiembre del 2022. Los gasoductos se vieron afectados por potentes explosiones en aguas de la zona económica exclusiva tanto de Suecia como de Dinamarca, tras lo cual se detectaron fugas de gas en el mar. Las autoridades de varios países atribuyeron lo ocurrido a un posible acto de sabotaje. Los funcionarios estadounidenses expresaron su satisfacción por la voladura de la infraestructura. Me agrada mucho saber que el Nord Stream 2 se ha convertido en un montón de chatarra en el fondo del mar. Esto es lo que dijo nada más y nada menos que la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos Victoria Nuland. El reconocido periodista estadounidense Seymour Hersh, ganador de un premio Pulitzer, concluyó en el 2023 que la Casa Blanca estaba detrás de las explosiones. Tras una investigación, él aseveró además que buzos de la Armada estadounidense colocaron los explosivos en el gasoducto en junio del 2022 bajo la cobertura de los ejercicios Baltops 22 de la OTAN. Además, afirmó que el canciller alemán Olaf Scholz estaba al tanto de toda esta planificación del sabotaje, incluso antes del inicio del conflicto ucraniano. Así que era una medida que supuestamente buscaba meter presión mucho más allá de lo que algunos creían con respecto a la relación energética que tiene sobre todo la administración rusa con los países europeos. Dicho sea de paso, el propio gobierno de Moscú ha vuelto a hablar en este escenario a decir que la soberanía de Europa occidental saltó por los aires con el Nord Stream. Esto es lo que ha dicho la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, la cual ha criticado otra vez la reacción de los países occidentales ante las explosiones de los gasoductos y calificó lo sucedido como un acto terrorista que atenta contra la seguridad energética y también contra la propia ecología de Europa. Al mismo tiempo, Moscú
sigue exigiendo respuestas e insiste en la necesidad de investigar todo lo que ha sucedido. Según Zaharova, tiene repercusiones colosales para todo el sistema internacional. De hecho, la portavoz de la Cancillería rusa, al hablar del comportamiento de Occidente, se puede denotar una sorprendente metamorfosis. El continente que antes se indignaba en voz alta, bueno, por ejemplo, por las amenazas que supone el clima, el plástico desechado, ahora de forma demostrativa ignoran este acto terrorista contra su propia seguridad energética y el daño medioambiental. Esto dijo. En este sentido, la diplomática ironizó sobre la atención en Occidente que le dio, por ejemplo, a las reacciones de Greta Thunberg, en lo que contrasta con el silencio sepulcral tras el sabotaje contra los gasoductos. Dicho sea de paso, ella ha hecho hincapié haciéndose una pregunta: ¿dónde están las resoluciones conjuntas de, por ejemplo, el G7? ¿Dónde están las reuniones urgentes? ¿Dónde está la condena unánime tan querida por Bruselas? Terminó preguntándose. También recordó que las explosiones de los gasoductos provocó emisiones de metano a gran escala, equivalente a las emisiones anuales de gases de escape de millones de coches. Pero claro, nadie reclamó eso y nadie pidió una investigación al respecto. Hace unas semanas habíamos comentado una información un poco complicada en el que un reclutador ucraniano había comentado que él no enviaría a su hijo al ejército. Claro, algo que iba en contra de lo que precisamente él está haciendo, ¿no? A lo que él se dedica. Bueno, pues resulta que acaban de mandar al frente a este reclutador ucraniano. Sí, lo han mandado al frente en lo que para algunos es una práctica ya bastante conocida por parte de, bueno, la administración, si se le puede llamar así, de Volodymyr Zelensky. En este caso, esto no es algo nuevo, no es algo que se esté destapando recién. Lo hemos comentado en anteriores videos, que cuando surgen ciertas voces disonantes con lo que está haciendo Zelensky, ya sean periodistas, ya sean opositores, o en este caso, incluso un propio reclutador, bueno, pues terminan al frente contra Rusia, lo que para muchos es una sentencia de muerte. Y es que, básicamente, el jefe de un centro de reclutamiento de la provincia ucraniana de Rovno fue enviado al frente 3 días después. Sí, solamente 3 días después de que revelara en una entrevista que él no dejaría que su hijo se una al ejército. Esto debido a las graves pérdidas que sufren las que él ha denominado las brigadas de carne de cañón. Esto es lo que decía en su momento. De hecho, comentaba que existían ciertas estrategias, ¿no?, para intentar engatusar a los jóvenes para que se unan al conflicto y sobre todo mandarlos al frente, pero que muchos de ellos ni siquiera eran conscientes que no iban ni siquiera a volver. Esto ha sido informado el día de ayer por los medios locales ucranianos. Estamos hablando de Yuri Kovaliuk, quien hasta entonces había encabezado el segundo departamento del Centro Territorial de Reclutamiento y Apoyo Social del distrito Dubensky de la ciudad de Radivilov. Fue nombrado subcomandante de una unidad militar. Según los medios, el 19 de abril, el teniente coronel escribió en sus redes sociales: si alguien quiere lanzarme odio, informo que me han degradado y estoy cerca de la ciudad de la República Popular de Donetsk, de Kramatorsk, que como sabemos, pues en este momento tiene una encarnizada situación de pugna entre Rusia y Ucrania. En los primeros días de abril, Kovaliuk señaló a un medio ucraniano que él no quiere que su hijo, que se graduó de la Universidad de Comercio y Economía de Lvov, que se una a las Fuerzas Armadas del país eslavo. No lo dejaré en el ejército. Ya basta, dijo el reclutador, asegurando que los comandantes ucranianos no tienen compasión por los soldados y envían batallones enteros simplemente a la muerte. Yo mismo vi cómo sucedía. Hay algunos comandantes que simplemente matan sus batallones. Esto es lo que denunció en su momento Kovaliuk. Según explicó, desde el comienzo de la guerra no calcularon realmente el tema del recurso humano y es mucho menor al que tienen obviamente los rusos. Dicho sea de paso, un día después, el centro de reclutamiento comentó que Kovaliuk, por propia iniciativa, hizo público juicios valorativos sobre las medidas de movilización, la fatiga moral del ejército, del personal y la supuesta actitud negligente hacia el recurso humano de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Asimismo, detalló que tales declaraciones no contribuyen para reforzar la capacidad de defensa del Estado y precisó que, en sus reflexiones,
razones pudieron influir circunstancias personales o el cansancio del servicio. Una suerte pues de disculpa, ¿no? Para que se pueda entender por qué había dado este tipo de declaraciones que eran muy contrarias precisamente a lo que está buscando Ucrania. Recordemos que precisamente en este país, en Ucrania, los hombres son movilizados obligatoriamente a partir de los 25 años, pero a quienes aún no tienen esa edad se les ofrece un contrato de unos $24,000 y una asignación mensual de hasta casi $3,000, además de otros beneficios. Claro, solo hay un problema: hay que sobrevivir. En medio de las retiradas y de los fracasos de las tropas ucranianas en el campo de batalla, cada vez más hombres en edad de combatir huyen de Ucrania y los reclutadores recurren a la movilización forzosa. Incluso se hacen algunas suertes pues de pactos o de acuerdos para que las personas que se han retirado, las personas que han huido, puedan regresar al ejército y no reciban algún tipo de sanción, porque sí, está faltando personal. En la red también aparecen regularmente casos de comisarios militares que están reclutando a la fuerza a hombres en plena calle, en transportes públicos o incluso en hospitales. Esta es la triste realidad que se vive en Ucrania, pero para muchos expertos esto sirve para poder hacer una vez más, de nuevo, ¿no? Muy gráfica esta situación en la cual si hablas mal del gobierno, si hablas mal de la forma en la que se está actuando, bueno, pues las medidas que se toman en tu contra no son simplemente sanciones, castigos, multas, sino incluso escenarios que tranquilamente pueden costarte la vida. Antes de terminar, les recordamos que si el video les ha gustado, dejen su like, compartan este video para que llegue a más personas. Lo más importante es que esta información llegue a más personas y sin más que agregar, nos vemos en la próxima.